Pues ya de una vez, ¿no? Ok, perfecto. ¿Listo, Carmen? Ya vamos admitiendo a toda la audiencia. Ok, ya estamos en Facebook. Doctora Borrego, ¿ya empezamos a admitir a toda la audiencia? Sí. A ver, admito. Oh. Ya está. Listos, doctores, ya están en Facebook. Ok, gracias. ¿Listo, Carmen? Cuando tú digas. ¿Haces la presentación? ¿La hago yo? ¿Cómo ves? Carmen. ¿Y Juan Hernández no podría cerrar su video, porfa? Gracias. Listo. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Me da muchísimo gusto ver que hay una audiencia nutrida. Antes que nada, agradecerle a nuestras autoridades, al ingeniero, Carlos Paredes, al maestro Manuel Ortega, que estén con nosotros, ambos directores de nuestras unidades politécnicas. Hoy nos gustaría platicar con ustedes. No sé si nuestras autoridades politécnicas quisieran darnos la bienvenida. Por favor, ingeniero. Claro. Pues muy bienvenidos todos. Gracias por acompañarnos en esta transmisión conjunta que estamos haciendo la hermana Escuela Superior de Economía y la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del Campus Coahuila. Sean bienvenidos, que este sea el principio de muchos proyectos que hemos estado trabajando y sobre todo hoy en este tema tan importante que es precisamente la aplicación de la ciencia de datos. Agradezco mucho al maestro Ortega y a todo su equipo de trabajo el espacio que nos dan para poder estar juntos en esta plataforma, trabajando con nuestros alumnos en común y pues a todos los que hicieron posible que el día de hoy estuviéramos en este enlace. Maestro Ortega, le dejo cámaras y micrófonos para que salude a nuestra audiencia. Muchísimas gracias, ingeniero Carlos Alberto. Pues a mí me da mucho gusto también compartir con ustedes este momento, este trabajo colaborativo, precisamente entre pues la unidad profesional interdisciplinaria de Coahuila y la Escuela Superior de Economía a través pues de nuestra sección de investigación y posgrado de la Escuela Superior de Economía. Estos temas que van a fungir, se van a vertir aquí, se va a trabajar de manera conjunta en razón de la ciencia de datos. Considero que pues el evento se concreta a través de esta fusión, de esta integración y va a favorecer pues no nada más a estas dos unidades académicas, sino al propio Instituto Politécnico Nacional y los alcances que tendrá nuestra sociedad a través de lo que se va a estar vertiendo aquí. Es favorecer a través de estos temas la ciencia de datos, precisamente con la intención
de que los alcances pues en los temas tendrán para favorecer a nuestras unidades académicas y sobre todo a los estudiantes de la maestría, del doctorado, que requieren esos temas. ¿Por qué no decirlos también en los alcances a nivel licenciatura? Y bueno, enhorabuena y adelante, pues damos continuidad a estos trabajos que nos van a enriquecer. Muchas gracias. Pues muchas gracias, maestro Manuel Ortega. Muchísimas gracias, ingeniero Paredes. Y bueno, me gustaría muchísimo dar así una idea rápida de qué vamos a hacer el día de hoy. Lo que quisiéramos es escucharlos, dialogar con todos los que están acompañándonos. Nosotros vamos a presentarnos, decirles más o menos qué hacemos, en qué usamos esto de qué es ciencia de datos, cómo lo hacemos, qué necesitamos para llegar ahí, etcétera. Pero nos gustaría platicar con ustedes para dos cosas. La primera, pues, que se enamoren de lo que es la ciencia de datos, que se enamoren de los algoritmos, que se enamoren de todo lo que se puede hacer con estadística, con econometría, con poder de cómputo y sobre todo con mucha imaginación. Entonces, el día de hoy, los panelistas, todos los que estamos ya metidos en la brecha, nos dividimos en dos, o nos pueden separar en dos grupos. Uno, los que están ya dentro de la academia y que desarrollan modelos y que desarrollan mucho de lo que será después la norma para los practitioners. Entonces, me permito presentarles al doctor Francisco Venegas Martínez. Doctor, si pudiera saludar a nuestra audiencia para que lo identifiquen. ¿Tiene el micro apagado, doctor? Ok. El doctor Venegas. Ya lo logré. Ya lo logró. Órale, Ya. pues. Ya lo logré. Bueno, muy buenas tardes a todos. Un honor compartir este foro académico con ustedes. Un saludo cariñoso y respetuoso a Carlos Paredes y a Manuel Ortega. Muchísimas gracias por sus palabras para inaugurar este evento, este tan importante foro académico entre estas dos unidades. Y bueno, pues yo soy profesor investigador de la Escuela Superior de Economía y pertenezco a la sección de estudio de posgrado e investigación de la misma. Eso sería todo. Muchas gracias, Salvador. Bueno, el doctor Venegas se pasó de humilde la presentación. Yo creo que es de los financieros más reconocidos en el país. Tiene a cuestas ya más de 150, ya le perdí la pista, artículos arbitrados. 300, Fácil. Salvador, 300. Miren nada más, ahí humildemente, 300 artículos. No sé, una veintena de libros y yo creo que una buena parte de los financieros de este país hemos sido sus estudiantes en algún momento de la vida. Bueno, el doctor... ya que no quieres que sea humilde, ResearchGate me acaba de enviar un mensaje de que he tenido 80,000 visitas desde que me integré a ResearchGate, lo cual me dicen que cada hora alguien está bajando algún artículo mío. Bueno, nada más para que se den una idea, quién es Paco Venegas. Y bueno, entre otras cosas, también hace minería de datos y ciencia de datos. También nos acompaña la doctora Ana Lorena Jiménez Preciado, una colega muy apreciada dentro de la escuela. Doctora, si nos pudiera hablar tantito de usted. Claro que sí, muchísimas gracias, doctor Salvador. También un saludo cordial a nuestras autoridades que nos acompañan, al maestro Manuel Ortega, que me da mucho gusto siempre verlo apoyando en este tipo de eventos, y por supuesto al ingeniero Carlos Paredes. Qué bueno que pues se pudo concretar este evento, que con el esfuerzo de varias partes pues estamos hoy reunidos. Así que muchas gracias por eso.
Me da mucho gusto ver a mis colegas también, a Abraham, a Javier, a Daniela. La verdad es que, pues yo creo que como lo comentó Salvador al inicio, somos un grupo que, pues que somos muy unidos, muy fortalecidos y en ese sentido, pues les comento muy brevemente. Soy economista de formación o de deformación, no lo sé. Soy foránea, soy de Durango, pero por ahí Salvador un día me hizo la invitación de venirme a la sección de estudios de posgrado e investigación. Ahí hice la maestría, ahí hice mi doctorado. Y yo creo que me gusta tanto la academia que pues decidí quedarme a darle lata a alguno de los compañeros ahí en la S. Y actualmente utilizo la ciencia de datos para dos cosas. Uno, y yo creo que a veces una imagen dice más que 1000 palabras. Se los voy a compartir así muy rápidamente. Uno, pues estos fueron mis resultados entre lo que ya llevamos de enero y febrero en inversiones en criptoactivos. Mucha parte de esto lo hago con programación a través de bots y pues para eso se requiere lo que les comentaba el doctor Salvador, programación, modelos econométricos, análisis del mercado financiero. No les estoy presumiendo ni les estoy vendiendo nada, ojo con eso, solamente parte de los resultados palpables que se pueden encontrar. Prácticamente estos fueron mis profits en lo que va del año. No sé si es mucho, no sé si es poco, pero finalmente es una aplicación directa que a mí me sirve la parte de ciencia de datos. Y la otra, porque esto sí con mucho gusto se los presumo, en su momento, cuando empecé, bueno, cuando terminé el doctorado, pues yo quería que estas aplicaciones no se quedaran solamente en las publicaciones que me gustan mucho, sino también pues poderlas llevar a otro nivel y al intentar hacer eso, además de que pues me genera un beneficio, en 2018 tuve el gusto de recibir el premio del IMEP por mejor investigación financiera. En esa foto estoy con el exgobernador del Banco de México, con el licenciado Alejandro Díaz de León. En esa foto está ahí el doctor Salvador. El doctor Venegas andaba por ahí también, pero no sale específicamente en esta foto. Y bueno, por ahí también con otros dos colegas de trabajo. Entonces, de forma concreta, yo creo que el esfuerzo continuo y duro, créanme que los puede llevar a muy buenas cosas, pero el camino de la ciencia de datos, que es lo actual ahorita, ahí debe de ser. Entonces, bueno, dejo de compartir y de esa forma me quería presentar. Muchísimas gracias, doctor Salvador, y pues regreso a la palabra. Muchísimas gracias, doctora Jiménez. Y la otra parte de nuestros panelistas son personas que están en la brecha. Ellos están al día de hoy trabajando en la industria, en ciencia de datos, en análisis de datos. La verdad es que a todos ellos me precio de conocerlos, son profesionistas de primera, me consta, los he visto reír, los he visto llorar haciendo algunos de sus modelos. Me da mucho orgullo poderlos llamar mis amigos. Y bueno, ahora sí que por orden de aparición me permito presentarles al maestro Abraham Ramírez. Por favor, Abraham, si quisieras presentarte y decirles más o menos qué es lo que haces a los chicos. Buenas tardes y pues bueno, muchas gracias Salvador, maestro Salvador. Es un gusto totalmente compartir este panel con profesionales como los que tenemos hoy. Yo soy economista de formación. Tanto la licenciatura como la maestría me la eché en la Escuela Superior de Economía del Poli. Y pues actualmente me desempeño como Data Scientist en BBVA. Ahí pues a lo que me dedico como tal es a buscar problemas que se puedan resolver con datos, tales como son ahorita, por ejemplo, el incremento de las tasas de interés puede generar beneficios en ciertas instituciones, como en este caso son los bancos, y pues buscamos hacer pricing dinámico sobre los clientes para que ellos obtengan la menor tasa posible y pues, de esa forma los ingresos del banco se puedan optimizar para que el banco al final del día pues mantenga sus márgenes de beneficios. A grandes rasgos es eso y pues nada, reitero el agradecimiento por permitirme compartir este panel con ustedes y pues un saludo a las autoridades que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias, Abraham. Otro que se pasa de modesto. Bueno, el maestro Abraham Ramírez tiene también una interesante secuela de artículos ya publicados en revistas nacionales e internacionales.
Para que se dé una idea, uno de sus trabajos muy interesantes versó sobre cómo utilizar redes para hacer análisis de empresas, pero lo hizo con análisis, análisis fundamental. Es un trabajo muy interesante, literal, puso una máquina a investigar cuándo era un buen momento para invertir. Entonces, y de ahí, bueno, pues creo que no fuimos los únicos a los que nos gusta esa tesis, también a la gente de Vancomer le hizo bastante sentido. A continuación me permito por aparición presentarles al maestro Javier Sánchez, por favor, y sin modestias, Javier. Ok, bueno, pues buenas tardes, doctor Salvador, doctor Ana, Abraham, doctor Venegas, Daniela, a las autoridades, gracias por la invitación. Mi nombre es Héctor Javier Sánchez Castro, yo soy licenciado en Administración por parte de la Autónoma de Morelos, estudié la especialidad de Gestión de Recursos Humanos, hice la maestría en Ciencias Económicas con enfoque financiero, más específicamente el enfoque cuantitativo me llamó la atención. Ahí, como dice el doctor Salvador, ahí me vio reír y llorar, más que nada llorar. Y pues actualmente me enfoco como científico de datos en Grupo Coppel, específicamente el área PeopleSoft. Esto hace referencia a que yo hago ciencia de datos, pero enfocado a RH. Ahorita los trabajos que estamos realizando es procesamiento de lenguaje natural para ver qué es lo que opinan los trabajadores. Análisis generacional para ver cómo va la rotación. Y también es análisis descriptivo de cómo la rotación, cómo podemos prospectar las bajas que tienen que tener distintas tiendas en el futuro. Es esencialmente también, pues independientemente de que haga RH, también tengo un gusto todavía por estudiar ciencia de datos, pero con finanzas cuantitativas. Bueno, ese será un poco de mi perfil. Muchas gracias, maestro Sánchez. Y por último, me permito presentar a la maestra Daniela Estrada, a quien me da muchísimo gusto saludar. Por favor, maestra, si se pudiera usted presentar sin sin tanta humildad, que nos platiques qué es lo que haces, para qué has usado datos. Bueno, no sé, tienes el micrófono. Bueno, antes que nada, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y estoy realmente contenta de compartir este panel con tanta eminencia, desde el doctor Venegas, la doctora Ana Lorena y, bueno, mis colegas, que en algún momento tuvimos la oportunidad de encontrarnos en la maestría y pues como bien mencionó Sensei, alguna vez lloramos y alguna vez compartimos experiencias sobre los grandes problemas que tuvimos al momento de desarrollar pues, cada uno de nosotros nuestros modelos que aplicamos en nuestra tesis. Y pues bueno, yo de formación soy también economista del Instituto Politécnico Nacional, también estudié la maestría ahí mismo, y pues actualmente, a diferencia de mis colegas, que ellos ya están aplicando como tal a un puesto de científico de datos, yo decidí aplicar a un reto en el cual es actualmente llevar una pequeña empresa a esta parte de crecimiento y de implementación de análisis de datos. Entonces, esto es empezar desde abajo, como tal la palabra lo expresa, minería total, desde la conformación de la información, su integración, su preparación, para en un futuro poder explotarla y llevar a cabo todas las aplicaciones que podemos llevar a cabo. Pues eso sería todo. Ok. Digo, nada más para que se dé una idea que hemos usado. Bueno, permítame presentarme, a ver si no me aplican la misma a mí. Yo soy Salvador Aque. De formación soy economista por la Universidad Panamericana. Después, el doctor Venegas me enseñó todo lo que sé de finanzas. Pertenezco al sistema de investigadores, también la doctora Jiménez, el doctor Venegas, bueno, es nivel 3 desde tiempos inmemoriales. Entre otras cosas, estamos sacando ciencia de datos, y nada más para que se dé una idea a todos los que están aquí. En algún momento hicimos un bonito trabajo para analizar el clima de cada uno de los municipios de este país. 10 años de clima, 20 años de clima, no me acuerdo. Dani tendrá mejor memoria de eso. Analizar
una década de datos diarios de clima de cada municipio del país y después empatarlo con la producción agrícola de 10 años del país y después cruzarlo contra las condiciones ideales para 5 o 7 cultivos, si no mal recuerdo, y dar una propuesta sobre cómo podría optimizarse la agricultura en las regiones del país donde se dedican especialmente a eso, y qué se podría hacer para mejorar algunas donde falten pequeños detallitos. Hemos utilizado también ciencia de datos en otros proyectos, también dentro de tesis, para hacer o facilitar a una empresa las ventas, comenzar a hacer ventas cruzadas. Si no me recuerdo, los datos que nos dieron era de una empresa que vende autopartes. Entonces fue comenzar a analizar qué venden y qué más pueden vender en función a la información que nos van dejando, a las migas que vamos siguiendo. También la hemos utilizado para el mercado. Estamos haciendo varias tesis al respecto, publicando, en fin. Entonces, lo que quisiera que se llevaran todos ustedes es que esto de la ciencia de datos es algo que está empezando en el país. Sí, es posible, pero es una gran área de oportunidad. Entonces, bueno, ¿qué les parece si empezamos a platicar? Yo los invitaría a que pongan sus preguntas en el Facebook Live. Desde ahí nos van pasando, o que las pongan directamente en el chat para tratar de irlas contestando. Y sobre todo platicar con ustedes, que vean para qué sirve esto de la ciencia de datos. Y para empezar, me gustaría empezar con nuestros panelistas con una pregunta muy, muy específica, y es, ¿cómo aplican lo que saben de ciencia de datos hoy en su trabajo y hacia dónde creen que evolucione? ¿Cómo creen que vaya a ser la ciencia de datos y el aprendizaje de máquina en un futuro? No sé quién quiera recoger ese balón. Por favor, maestro Sánchez. Gracias, doctora. ¿Qué? Bueno, pues como aplico la ciencia de datos en la empresa en la que trabajo, bueno, actualmente yo lo veo así como un tabú, porque realmente es hacer ciencia de datos para RH, y RH siempre ha sido casi de un aspecto psicológico y superficial. Actualmente tratamos de que se esté implementando la cultura de los datos para tomar decisiones no solo de una forma intuitiva, sino que ver más allá de cómo podemos dar opciones para pensar más en el personal. Ahorita, por ejemplo, lo que decía, estoy haciendo un proyecto de procesamiento de lenguaje natural porque se etiqueta de una forma al trabajador con respecto a lo que dice. Entonces, hacer una contraparte si es realmente esa etiqueta que se le está dando. También en el análisis generacional, ver cómo van desplazando ciertas generaciones de trabajadores a las que vienen y ver cómo son las tendencias y establecer estrategias de RH para poder ahora sí que mantener satisfechos y todavía mantener a los trabajadores dentro de la empresa. Yo siento que desde la perspectiva de RH y también no solo de RH, sino de marketing y finanzas, tiene mucha oportunidad. Aquí más que nada es la imaginación que se tenga, como comentó, pero también que se conozca el aspecto matemático para poder hacer una mezcla de los aspectos de los modelos, tanto probabilístico, de estadística, para así poder aplicarlos en las distintas áreas. Eso es, y realmente yo siento que desde la perspectiva de RH Finanzas, sí hay mucha oportunidad. Aquí lo que hace falta simplemente son ganas y motivación para hacerlo. Oye, a ver, una pregunta. Sí. Va a sonar a broma, pero les juro que no, que es muy en serio. Alguna vez tuvimos, de hecho fue en clase, no está aquí, pero es otro graduado eminente, el ya doctor Octavio Gutiérrez, y estábamos troleando, jugando con hacer precisamente análisis de textos, y queríamos meternos a la página de diputados, comenzar a ver qué estudiaron y trolearlos un rato. Eso fue dentro de broma y risa de las clases. Después quisimos hacerlo con Telegram, con Twitter. Una pregunta, y es aquí donde va a sonar a broma. ¿Cómo interpretas en lenguaje natural, en un Twitter o algo así, la palabra madre? Y hay otra serie de palabras que siquiera son slang,
pero que para una computadora entender cuál es el sentido de esa palabra puede ser bien complicado. Yo dije que iba a sonar a broma, yo lo sé, pero enseñarle a la computadora a que entienda esas sutilezas del lenguaje es un arte. ¿Puedo Agregan- complementar? Por favor. De hecho, ahorita con esta parte de procesamiento del lenguaje, hay una fuerte competencia por ver quiénes pueden filtrar mejor la información de redes sociales y darles una etiqueta o una clasificación. Un ejemplo, hay una empresa muy reciente, se llama Lunar Crush, y ellos lo que hacen es cachar las publicaciones que se hacen en Twitter sobre criptomonedas. Tratan también de filtrar por los, digamos, tuiteros que son los que se llaman influencers, y tratan de filtrar cuál es la criptomoneda o el conjunto de criptomonedas que tiene más, que está más en boca de las personas. Pero no solamente eso, sino también qué sentimiento provoca esa moneda. Me refiero específicamente si un sentimiento de compra, de venta, de mantener, y justamente hacia ahí también está avanzando mucho la inteligencia artificial. Entonces, yo creo que las aplicaciones son pues infinitas prácticamente, pero solamente quería complementar con esto de los lenguajes. ¿Tú cómo lo haces, Javier? Bueno. ¿Cómo haces que la máquina entienda sutilezas? Ahí es un poco complejo porque aquí realmente, utilizando el modelo de Bag of Words, aquí ya son como paqueterías un poco preprogramadas, pero aquí realmente sería hacer una programación, pero no solo desde una perspectiva del lenguaje español, sino como que naturalizarlo más al mexicano para hacer una clasificación correcta. Porque así como dice, el slang es el detalle. Podemos ponerlo en español, pero realmente la paquetería te lo traduce en español, pero a ver, ¿cuál español? Español de España, español de México. Aquí ya son ciertos factores que se tienen que considerar. Y aquí ya se tendría que, bueno, hacer este diccionario de palabras para que cuando tú entrenes a la máquina, pueda poder cachar esta palabra y poder catalogarla bien. Porque a veces cuando haces el estimeo o el stop words, muchas de esas palabras las quita, pero por el mismo hecho de que no están reconocidas y le cuesta mucho trabajo más a la máquina poder comprender el texto que se está procesando. Oye, pues muchas gracias por eso, porque es interesante. No sé si los chicos ya estén jugando con ello, pero sí hay palabras o abreviaturas que dan mucha lata. Aquí la pregunta sí va el tiro directo contra Dani. ¿A qué te referías con que se tiene que construir de cero? O sea, ¿qué es lo que puede esperar un chico que va a una pyme o que va a una empresa que apenas está empezando con esto de la cultura de los datos? Híjole, pues ¿por dónde empiezo? La verdad es que a diferencia de las grandes compañías que ya están consolidadas, podemos decir que ellos ya tienen un repositorio de datos desde ventas, no sé, descuentos, pedidos, dependiendo del giro, ya tienen toda su información hasta cierto punto organizada y administrada, que es como comúnmente estamos acostumbrados a manejar las bases de datos que descargamos desde los portales de ¿cómo se llama? Del INEGI, de Banxico, la ENOE, o actualmente, ¿no? Lo que hemos visto que ya es posible conectar nuestros portales de Python o de R directamente en la web y que salen directamente todos esos cubos de información y poderlos manipular directamente en los portales. A diferencia de una pyme, el problema es que todavía hay mucha resiliencia un poquito, o un poco de resistencia, perdón, hacia el cambio. Entonces, muchas veces no existe esta conciencia y este conocimiento tal cual, de cuál es, pues desde lo más básico, ¿no? Desde cómo debemos de tener la información acomodada para poder manipularla, la limpieza de datos, tener una estructura básica de bases de datos, ya sea relacionales o no relacionales, cómo darle integridad a la información, qué tipo de información es lo que debemos de tener, porque muchas veces no nada más es tener datos por datos,
hay que saber qué datos son los que tenemos que organizar y estructurar para de ahí partir y ver qué información es lo que queremos ver. Entonces, cuando yo les mencionaba que estoy desde básico, pues la verdad es que estoy desde organizar una base de datos para que ésta pueda poder subirse a un repositorio y a partir de ahí ir generando un histórico de información de la compañía para que podamos realizar una infinidad de análisis que obviamente le ayuden a su crecimiento y a generar mayores oportunidades de negocio. O sea, higiene de datos desde ahí hasta a lo que quieras. Exactamente. Wow. Muchas veces, la verdad es que yo recuerdo cuando estábamos de hecho hay muchos memes al respecto, ¿no? Cuando te dan algún tipo de curso y te dan tu base de datos, no sé, con 100,000 registros y ya todos bien formaditos, ¿no? Con tus variables, pues, con tus atributos y y sin datos sucios, ¿no? Sin datos erróneos. O sea, una base impecable y hermosa. Pero cuando estás en el campo laboral, la verdad es que tienes que empezar por hacer una limpieza de tu base de datos, homogeneizar tus datos, limpiar datos erróneos, ver cómo los vas a tratar, a los datos faltantes, revisar si tienes todos los atributos y todas las variables que realmente necesitas. Pues de ahí es mucho trabajo más que solamente aplicar el modelo o el algoritmo que te va a dar el resultado. Ok, muchas gracias. Doctor, Y aquí, si me permite, perdón. Ahí va la pregunta directa ¿vas? porque es algo, gracias, es algo con lo que he hecho mucho hincapié con mis chicos, sobre todo de ciencia de datos, que diseñen bien sus datos, porque, bueno, sus bases de datos, porque nos hemos topado con cada cosa. Maestra Daniela, recomendaciones para diseñar las bases, que ya nos lleguen un poquito más limpiecitas. Híjole, recomendaciones, pues yo prácticamente lo que hago siempre es hacer como una exploración desde el tipo de dato. Es que, ay, la verdad es una perlacha muy exhaustiva. El doctor Ake ya hace un momento les comentó que estuvimos trabajando sobre un análisis de climas. ¿Qué les voy a decir? O sea, trabajar ahí la información fue revisar. Siempre hay que como tratar de buscar, no sé, como ciertos, dependiendo de dónde manejas la información, pero buscar como ciertos comandos que cuando te arrojen un error, sea lo primero que detectes. Bueno, en mi caso, de manera personal, eso es como lo que yo primero hago. Hago como un análisis exploratorio de toda mi base de datos y los errores me ayudan mucho a ir identificando qué es lo que tengo que corregir e ir buscando qué tratamiento es el que le voy a dar cuando hay datos inconsistentes o datos faltantes. Más que nada, yo me baso más en encontrar errores en la base para de ahí partir y limpiarlo. Pero sí, la verdad es que todo va a ir dependiendo de cómo tú te vayas acostumbrando también a trabajar con información. Quisiera hacer un agregado. Yo actualmente estoy trabajando con una base de datos de INEGI y sí, realmente el 80% que te vas a encontrar es la homogenización y limpiado de la base de datos. 80% del trabajo va a ser eso. Lo que más se pueden encontrar, en primera tendrían que adoptar una metodología. La clásica y la que más ha funcionado es el CRISP-DM, lo que es Cross Industry Standard Process de Data Mining. Primero tienes que ver qué necesitaría el negocio para que ya teniendo tus bases de datos, yo la base de datos que estaba manejando originalmente era de 128 variables y ahí tener que seleccionar ahora sí que las principales para lo que iba a requerirlas era un odisea. El detalle que yo ya tengo la referencia. Posteriormente, encontrar los valores que sean NAs. De los valores que son ya NAs, ok, ¿cuáles están enmascarados como como un carácter en blanco, que es otro NA? De ahí, si las variables o no vienen representativas, como que vengan comprimidas por parte de la población. Y después de ahí, ok, las puedo expandir para poder presentarla en un database o un telling story. Es otro reto, porque al fin y al cabo, dependiendo de la magnitud de datos que tú puedas exponer,
y qué elemento tú utilizas para visualizarlo es otro reto, porque al fin y al cabo yo estaba utilizando en base de datos, pero la quería presentar primero en Data Studio, pero luego, porque era más de 3 millones de entradas, no lo soportaba. Soportaba solo 600 megabytes y no, 100 megabytes y mi base de datos era de 600. De ahí tener que recortar variables o volver a comprimirlas. Excel solo te admite el 1.048.000 que está de antemano. Así que uno tiene que empezar a ingeniárselas. Tienes que ver cómo procesar los datos, cómo vas a visualizarlos. Es realmente, y también es realmente un reto, y también que cuando tú los estás subiendo, que no estén, que cuando subieron en primera instancia los datos, no estén como con errores de codificación por parte del ser humano, porque me pasa mucho de que yo busco, por ejemplo, hay que se llama sexo, pero como referencia de masculino femenino, pero luego está SE y tiene dígase una coma, un factor que no reconoce bien, entonces tienes que revisar todo el código y es una complejidad realmente. Tienes que buscar muy a fondo toda la información que te pueda requerir, limitarla y ver que no te la enmascaren. Esa es desde mi perspectiva. Una sugerencia que yo les puedo dar una vez que ya se pasó todo ese proceso que tanto Dani como Fabi están comentando, es que después de hacer su análisis exploratorio y después de observar todos esos errores humanos que podemos tener, una buena práctica es ver o buscar correlaciones dentro de esos datos nulos que tienen las diferentes variables. Por ejemplo, no sé, imaginemos que Amazon tiene una super base de datos con 200 millones de clientes y resulta que segmenta a sus clientes de acuerdo al nivel de ingreso. No sé, segmento de ingreso alto, segmento de ingreso medio, segmento de ingreso bajo y demás, ¿no? Y del otro lado, en la misma, en otra columna o en otro vector, tienen un vector de ingresos. Si ocurre esto, muchas veces existe una amplia posibilidad de que estos dos vectores estén altamente correlacionados, y una buena práctica es intentar buscar esas correlaciones. De hecho, hay una biblioteca muy usada en Python que se llama SMNO, me parece, y que sirve justamente para hacer esas correlaciones sobre datos nulos. Si nosotros logramos encontrar ese tipo de vectores que suelen estar correlacionados, podemos tomar varias decisiones. Una puede ser que si son muy pocos datos, podemos simplemente prescindir de esa cantidad de datos. No sé, supongamos un 1% de la base de datos total. Podemos prescindir de esos datos, pero si la base es muy pequeña, pues entonces quizás una estrategia más adecuada para nuestro problema podría ser intentar estimar o intentar imputar esos datos que tenemos nulos. Y para eso podríamos utilizar dos estrategias. Una podría ser cada vecinos más cercanos, que sirve para encontrar a qué dato se parece más el dato que tenemos nulo de acuerdo a todas nuestras características. U otra es con algoritmos de cadenas, que intenta hacer varias iteraciones sobre regresiones para intentar calcular ese dato. Y finalmente, pues observar más o menos las distribuciones de todas nuestras variables para ver si tienen la distribución adecuada para poder ya empezar a modelar el problema que vayamos a querer solucionar. Si observamos que algunas de las dos imputaciones no presenta una distribución que parezca adecuada o se ve muy aplanada o tiene colas pesadas o cualquier otro tipo, habría que buscar otro tipo de solución, pero a grandes rasgos creo que una vez que ya se concluyó lo que comentaban Dani y Javier, es una herramienta que puede ser muy útil para poder completar nosotros nuestros datos. Salvador. Mande, doctor. Si me lo permiten. Yo quisiera retomar el título de este foro sobre si la ciencia de datos es una moda, si va a ser una moda temporal o realmente va a tener un impacto permanente. Entonces, quisiera hacer un recuento rápido de las modas, muy breve,
por cierto. Entonces, por ahí de los 60, no antes, de los 40, gracias al libro que escribe Paul Samuelson, Foundations of Economics, en los 40 tenemos esa tendencia de intentar precisar conceptos en economía. Por ejemplo, mientras en Europa un economista estudiaba inflación a través de una gráfica, en Estados Unidos otro economista estudiaba inflación a través simplemente de una discusión y argumentos puramente verbales. Entonces faltaba, digamos, darle un lenguaje para que la economía tuviera una precisión y además que esta precisión fuera reconocida por todos aquellos que quisieran trabajar en el área. Y entonces parece que ahí nace la microeconometría, porque ya para entonces Ragnar Fitch, el primer premio Nobel, pues que acuña el término justamente de microeconomía, se le debe a él, y macroeconomía, y además funda la revista Econometrics. Posteriormente, en los 50, pues encontramos teoría de portafolios y se pone como moda de forma impresionante. Todas las tesis de doctorado de las universidades en los Estados Unidos trabajaban extensiones sobre el modelo de portafolio de Markowitz. Luego llegan los 60 con los modelos de crecimiento endógeno. Robert Solow, se ponen durante esa década de moda. Vienen los 70, en donde aparece crecimiento económico óptimo. Se retoma el modelo de Frank Ramsey y se buscan extensiones. Luego entra la década de los 80, en donde aparecen expectativas racionales en la Universidad de Minnesota como la raíz. Los 90, en donde aparece crecimiento económico endógeno, con el trabajo de Robert Barrow y Sergio, este economista, Sergio Rebelo, este economista portugués. Y entrando a este siglo, la econometría empieza en la primera década a tener un impacto fuerte que se ha mantenido incluso hasta la segunda década, pero ya a finales de esta década lo que empezamos a encontrar ya es el Big Data Econometrics. ¿Qué significa esto? Bueno, que si tú corres cualquier paquete comercial de econometría, tienes un máximo, no sé, de 17 variables y que todos los datos tengan un total de ser 3 millones y hasta ahí te da. Pero cuando estamos hablando de JP Morgan, y aquí entra el asunto de la información, entonces tienes el departamento de inversiones en Asia y el departamento de inversiones en Latinoamérica. Entonces, estos departamentos lo que hacen es buscar en todos sus índices bursátiles aquellas empresas que cotizan en estos mercados y que además existe la posibilidad de realizar ventas en corto. Entonces, una vez que son detectadas, pero tienen que ser empresas que estén en los índices, no cualquier empresa, sino empresas ya representativas. Imagínate todas las economías emergentes en Asia y Latinoamérica, y además en tiempo real. O sea, es tomar decisiones en el día, la cantidad de datos que se generan, y además clasificar esos datos en términos de agruparlos en clústeres que contengan características similares.
Y una vez que has detectado estas emisoras en todas estas bolsas de todos estos mercados, entonces empiezas a hacer operaciones de venta en corto y hay que cubrirlas con derivados. Entonces te mueves al departamento de derivados y lo que hacía todo un corporativo, lo metes ahora a un algoritmo. El algoritmo selecciona los países primero emergentes, busca los índices. De los índices busca aquellas empresas en las que los precios de sus activos vayan hacia abajo para hacer operaciones de venta en corto, para comprar barato y revender caro. Y el algoritmo lo que hace es tomar toda esta información y además el algoritmo mismo hace todas las operaciones de compra y venta y de cobertura. Y estamos hablando tal vez de ya de 1 trillón de datos, ¿eh? Ya es una cosa seria y está desplazando, por supuesto, lo que hacían los departamentos, digamos, Asia, Latinoamérica, coberturas. Y si el algoritmo tiene buen desempeño, entonces le pones una función de premio y cada vez que obtenga, digamos, rendimientos altos, entonces la función de premios es como un perrito que si hace las cosas bien le das una galleta y entonces la próxima vez va a querer hacer las cosas mejor por la galleta. Y entonces este es un algoritmo de aprendizaje reforzado. Y entonces lo que busca el algoritmo es estar, por supuesto, incrementando esta función de premio, ¿no? Entonces, eso es lo que encontramos, el Big Econometrics. Y en términos, digamos, de una revisión rápida de lo que es la teoría neoclásica ortodoxa, pues ahí tienes que hacer los supuestos de cómo, toma decisiones un consumidor y defines lo que es tu consumidor racional. Y dices qué hace el consumidor, o sea, maximiza, ¿no? Entonces, ¿y cómo hace esa maximización? Bueno, tomando un conjunto de restricciones. Eso se acabó. Entonces, ¿por qué digo que se acabó? Porque ahora ya no tienes que hacer ningún supuesto sobre el comportamiento de un consumidor. Ya no necesitas definir tu consumidor racional. Simplemente lo que haces es hacer un seguimiento a través de información de en qué consume, cuál es su portafolio, en qué invierte, cuáles son sus gustos y preferencias. Ya está completamente revelado a través de el uso de esta información. ¿Cuál es el comportamiento de este consumidor inversionista, ¿no? En términos de banca y negocios, las aplicaciones son muchísimas. Te da, no sé, un banco te da la información de todos sus inversionistas y entonces lo que hace son, pues posiblemente con algoritmos de K-medias, vamos a agrupar clientes que tengan características semejantes. Entonces ya tienes a tu grupo de clientes millennials, a tu grupo de clientes extranjeros, a tu grupo de gente de personas de bueno, de 65 años para arriba, y vas creando esos grupos y entonces lo que va haciendo el banco para agregar valor es ofrecerles ya de forma directa, una vez identificados, productos y servicios a estos grupos que atiendan situaciones muy concretas que tiene ya, por ejemplo, un millennial o una persona de la tercera edad. Entonces, yo creo que efectivamente en parte es una moda, pero yo creo también que su impacto va a ser permanente. Como podemos ver, las aplicaciones
pues en diversas áreas y disciplinas de la ciencia son muy amplias, pero en economía y finanzas, en banca y negocios, yo creo que ahí vamos a tener también un impacto importante de lo que es la ciencia de datos, ¿no? Y desde luego quisiera aprovechar para que todos estos alumnos que nos están escuchando, invitarlos a tener sueños grandes y por lo tanto proyectos grandes, y que después de la licenciatura o de la maestría estudien un doctorado que esté acorde con esta moda, pero no es moda simplemente por ser moda, sino por todas las oportunidades de análisis, por todos los modelos, técnicas, herramientas, metodologías de vanguardia en todas las disciplinas para extraer valor agregado de la información que actualmente es muchísima. Entonces, sueños pequeños se quedan en su casa mejor. Los sueños grandes, proyectos grandes, bienvenidos a las maestrías de LUPIC y bienvenidos a las maestrías de la Escuela Superior de Economía. Muchas gracias, Salvador. Muchísimas gracias, doctor. Inspirador como de costumbre. Bueno, ya que tengo aquí a dos profesores de primera, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitan una persona que hoy tiene 18, 20 años? ¿Qué necesita saber para poder ser un buen científico de datos? ¿Qué es lo que creen que necesita saber? Doctora Jiménez, ¿usted qué les receta a sus estudiantes? Pues yo creo que primero, antes que meterle las manitas a la programación, a los modelos, primero que te guste lo que vas a estudiar. Por ejemplo, pues yo lo que doy son clases de econometría financiera. Primero que te gusten las finanzas, que conozcas los instrumentos financieros, que conozcas qué es lo que podemos encontrar en el mercado. Y a partir de ahí, ahora sí, le metemos las manitas a programar, a modelar, a argumentar, a debatir. Por ejemplo, yo estaba pensando, ahorita el algoritmo que tengo me hace un análisis a partir de estrategias de análisis técnico, pero yo estaba pensando, ¿cómo incorporo la información, por ejemplo, de la invasión de Rusia ahorita a las dos provincias de Ucrania? ¿Cómo lo puedo hacer? Y entonces es ahí donde empiezas, ¿no? O ahorita, tal vez lo estamos hablando mucho en la parte de finanzas, en la parte de recursos humanos, pero ahorita, por ejemplo, estoy corrigiendo un artículo en donde clasificamos los crímenes para ver cuáles son los que más se parecen entre ellos y cuáles tienen más incidencia en el país, por ejemplo. Entonces, yo creo que lo primero es ese tema que te está dando un poquito de comezón, que te está llamando la atención, hay que atacarlo, porque de ahí yo creo que se deriva o es el detonante para aprender todo lo demás que necesitamos. Pero específicamente programación, estadística, matemáticas y muchas ganas de saber qué pasa si le pico por aquí, si le muevo una variable. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te salga un fatality en el programa o que te salga ahí un número extraño, ¿no? Pero eso se puede corregir. Eso, de hecho, no es parte de este proceso. Para mí sería eso, Salvador. Ok, muchas gracias, doctora. Miren, de lo que yo he visto, creo que una de las partes importantes y que a veces se nos olvida es saber contar historias. Me van a decir, yo se volvió loco. Bueno, sí me volví loco, pero déjenles cuento por qué. Y nos ha pasado mucho al doctor Venegas, a mí. Llegamos con unos modelos hermosos, complejísimos, que se replican la realidad a veces o se acercan mucho. Y a veces la bronca es aterrizarlos y explicarlos. Entonces, contar una historia a partir del montón de muletas que eran las matemáticas y la computación y la econometría, en fin. Creo que lo primero que deben aprender los chicos es a contar historias. Comunicación oral y comunicación escrita. Creo que eso es lo primero. Yo sé que es una broma, porque cuando uno comienza a ver un libro de minería de datos cualquiera, un libro de aplicaciones de inteligencia artificial, pues ve un montón de cosas de optimización, de estadística, un montón de cosas de procesos estocásticos, matemáticas, bien.
pero muchas veces lo que nos falta es poder contar esa historia que humaniza el modelo. Y la otra que creo que también debemos tener así muy, muy en claro, jugarle al abogado del diablo. Es decir, partir del supuesto que el modelo está mal, que el modelo está sesgado por alguna razón, y comenzar a buscarle en dónde pudiera tener esa falla. Porque los modelos replican, o muchas veces, y eso me lo dijo un amigo muy, muy querido, que los modelos econométricos, un buen econometrista puede hacer que un modelo econométrico cante la historia que él quiera. Entonces, un buen econometrista puede ser un excelente gatillero, porque te llega con una serie de datos y un modelo y te valida, como dice otro amigo, que los cocodrilos vuelan, pero bajito. Entonces, creo que eso es de lo primero que habría que aprender a hacer, a contar historias. Y creo que esa es una de las partes que tratamos de que se lleven los estudiantes. Porque al final, pues estamos hablando con gente inteligente, pues estadística, econometría, programación, se aprende con unas horitas sentado. Pero contar historias requiere cierta interacción que pudiera ser complicada. Entonces, no sé si usted, doctor Venegas, tuviera algo que agregar. Digo, usted ha sido el profesor, creo que de todos nosotros, y si alguien sabe qué se necesita, seguramente ese es usted. Permaneciendo, digamos, en la idea que acabas de establecer, que uno puede, por ejemplo, ¿el crecimiento económico tiene algún impacto en la emisión de dióxido de carbono? Bueno, podemos tomar un modelo econométrico que para un periodo de tiempo diga que sí tiene impacto. Para otro periodo de tiempo diga que no tiene impacto. Para otro periodo de tiempo diga que hay una bidireccionalidad en los impactos. O puedo tomar otra economía en la que se obtengan los resultados contrarios en los mismos periodos. Entonces, ¿cómo se debería de usar la ciencia de datos? Bueno, primero te tomas una muestra de 129 países, luego subdivides en varios intervalos de tiempo, varios periodos, y tomas por lo menos 2 docenas de diferentes modelos. Por ejemplo, un bar, luego un bar estructural, un bar con saltos de Poisson, que ya son un poco más raros, un X-bar y algunos elementos más de la familia bar, y también puedes tomar modelos de vectores de corrección de error, cointegración, varias docenas de esos, y causalidad de Granger, funciones de impulso-respuesta y descomposición de la varianza, ¿no? Entonces, muchos países, muchos periodos y varias docenas de técnicas. Y si es un país, digamos, China, que saca constantemente el mismo resultado, ¿no? Independientemente del modelo, independientemente del periodo, independientemente de los supuestos, entonces tu artículo, ¿verdad? Pero ahí son muchísimos datos y necesitas entonces hacer análisis de minería, necesitas todos estos asuntos de endogramas, mapas de calor, etcétera, para ir clasificando ahí grupos de países y poder decir, bueno, pues este grupo de países, para él sí se cumple bajo estos periodos o en estos modelos, ¿no?
y este otro grupo de países para otros modelos y otro grupo de periodos, pero China es el único que lo cumple siempre. Entonces, lo único que puedes decir ya ahora sí es que en China, efectivamente, el crecimiento económico tiene un impacto sobre la emisión del dióxido de carbono, ¿no? Y entonces, ya contamos una historia y viene la parte humana. Bueno, y ahora, ¿qué hacemos con todo este dióxido de carbono? Bueno, si hay crecimiento, entonces invierte en tecnología para que reviertas y que sea como una especie de U invertida. O sea, mientras crecías, contaminabas, ahora mientras creces, lo que tienes que hacer es bajar la curva de contaminación, ¿no? ¿Por qué? Porque nos interesa la calidad en la vida humana y además hay que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque también lo que nos interesa es que haya más bolillos en la mesa de las personas, pero con una calidad de vida, cuidando nuestro ambiente. Entonces, para eso, digamos, es el contar estas historias de manera completa y tomando siempre en cuenta el ser humano. Eso simplemente agregaría, Salvador. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Oigan, chicos, ¿y ustedes en qué creen que la ciencia de datos y la inteligencia artificial, esos modelos de redes, con varios perceptrones, redes diferenciales, toda la artillería con la que alguna vez jugaron, ¿cómo creen que todo ese conocimiento le sirva a la sociedad mexicana? Por lo que dijo el doctor Venegas, ¿cómo creen que todo ese conocimiento puede poner unos ricos frijolitos en la mesa con su buen pedazo de carne? ¿Cómo ven, chicos? ¿En qué creen que puede ayudar esto? Bueno, desde mi perspectiva, desde una perspectiva empresarial, una mejor toma de decisiones, porque al fin y al cabo, hay veces que cuando tú estás en el negocio, ya sea en tu puesto, tomas decisiones, pero en base a lo que tú estás percibiendo nada más. Y hay veces que es muy superficial. Hay veces que tienes que hacer una investigación más profunda de toda la información que se ha generado o lo de la que se puede generar. Y esto ayuda a que puedas elegir cómo tomar mejor una decisión, valga la redundancia. Y así puedes hacer crecer más el negocio, desde mi perspectiva, porque también hay veces que esto tiene más potencial esto para lo que son medianas empresas y grandes, pero ahorita las pequeñas empresas, por el mismo hecho de que no tienen una estructura muy preparada para este tipo de cosas, realmente lo repelen. Pero yo considero que hay una gran área de oportunidad para que las pequeñas empresas, esas personas, puedan crecer, puedan tomar mejores decisiones y así hacer crecer tanto a ellos como a los demás, desde mi perspectiva. Okay. Yo creo que otra de los puntos que muchas veces se nos va, sobre todo cuando estamos ya trabajando con los modelos y demás, es trabajar con ética. Al final del día, creo que la ética es un factor que debe estar siempre en cualquier profesión, cualquier trabajo, o sea, hagamos lo que hagamos. Es un punto muy importante que debemos de respetar. De hecho, en Europa se acaba de abrir una iniciativa, bueno, se acaba de abrir entre comillas, ya tiene un tiempo, que se llama OpenAI, y busca justamente cuidar los datos personales de las personas para que no se haga un mal uso de estos datos. En Estados Unidos se está abriendo apenas una institución similar, y pues en diferentes instituciones, aquí en México pues también. En el caso de BBVA pues no es la excepción, no es comercial ni mucho menos, pero sí tenemos ese principio fundamental de que debemos de trabajar con esa ética. La otra es, no sé, tenemos el caso muy particular reciente de Facebook, de que aparecía que a pesar de que sabían de que los algoritmos que tenían de recomendación generaba ansiedad sobre sus consumidores, pues no hacían realmente algo. Entonces ahí ya está esa parte, esa línea muy delgada entre lo que entra dentro de si es ético o no. ¿Qué prefieres? ¿Mantener tus márgenes, aunque eso te quite toda la ética del mundo y demás? O buscar la forma de optimizar tus algoritmos para que las personas, las familias, no estén, pues vaya, en esa
en esa disyuntiva de caer en depresión o demás, que pues tiene muchísimas implicaciones dentro de no solamente el trabajo, sino de la calidad de vida que por ahí comentaba el doctor Venegas. Oye, está Bueno. súper interesante eso de la salud mental y los datos, ¿eh? Sí, Eh, justamente a mí me gustaría comentar que creo que estas dos ramas, tanto la ciencia de datos y la inteligencia artificial, nos puede, como sociedad, nos puede beneficiar de una manera que no podemos imaginar, ya que su aplicación va en muchos campos. Bueno, aquí tenemos muchos especialistas que la aplican en la parte financiera. Tú y yo ya tuvimos la oportunidad de hacer una aplicación en la agricultura. Héctor ahorita está innovando, bueno, en una aplicación de recursos humanos, ¿no? Para poder eficientar la contratación de una corporación. Sin embargo, si tenemos un poquito más de curiosidad, podemos hacer una aplicación que va desde poder encontrar en la industria petrolera, poder encontrar a lo mejor yacimientos que puedan generar una mayor rentabilidad sin tener tanto impacto en el medio ambiente. También va desde generar políticas, políticas que tengan que ver con seguridad nacional, políticas comunitarias, políticas fiscales. También podría mucho ayudar en la cuestión del desarrollo o de la planificación. Todo esto yo creo que va a ir encaminado de qué tanta curiosidad tenemos por su implementación y hacia dónde queremos encaminarlas. Colombia sé que están aplicando esta cuestión de la inteligencia artificial para eficientar las plataformas de contratación donde las compañías puedan perfilar qué es lo que necesitan y acorde a las aptitudes y no únicamente a las habilidades duras que trae la persona, pueden encaminar los perfiles y eso ayuda muchísimo, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, creo que en general ayudaría mucho a generar mayor beneficio como tal a la sociedad, pero todo va a depender de qué curiosidad tenemos y hacia dónde queremos encaminarla, porque pues la aplicación es inmensa, la verdad. Muchas gracias, Dani. Aquí, bueno, creo que hasta temas de tesis les estamos sugiriendo a todos los chicos. Alguna vez con colegas y con amigos discutíamos sobre la posibilidad de política de salud pública en función a datos, buscando, y de hecho encontramos una correlación muy fuerte entre diabetes y pobreza. Encontramos que se empalmaban las zonas más pobres del país con zonas donde hay diabetes y enfermedades crónico-degenerativas, y que estas terminan haciendo más pobres a las familias por los gastos que implican. Mi esposa está haciendo algunos exámenes, bueno, está examinando bases de datos sobre educación, sobre la importancia que tiene, y va a sonar a broma, yo lo sé, pero la importancia que tiene que mamá esté ahí con los niños, pues metiéndolos al orden, con los jalones de orejas, para que los muchachitos aprendan matemáticas. Y que es diferente, al parecer las niñas lo que necesitan es un acompañamiento que les digan que ellas pueden hacer matemáticas. Entonces, y esto es con minería de datos. Entonces, pues yo creo que también es una forma un poquito más ordenada y estructurada de llevar a cabo política pública. Entonces, como lo decían los panelistas, yo creo que la imaginación es el límite. No sé si alguno de los chicos que están conectados al Zoom o en el Facebook tuvieran alguna pregunta. Pues se nos ha ido el tiempo como agua. No sé, doctora Borrego. Si me permite, tengo una pregunta de nuestro alumno Gerardo Neira, de cuarto semestre de Inteligencia Artificial, para nuestros panelistas que trabajan en el sector financiero. ¿Cómo se usa la ciencia de datos para detectar fraudes? Si me dejan cacharla a mí, porfa. A ver, si quieres, Salvador. Ok, porque ya alguna vez estuvimos viendo cosas del estilo.
en algún punto haciendo jugando con bases de datos de auditores, nos dimos cuenta de dos cosas. Lo primero era, y más o menos lo que les decía Dani, y comienza a revisar outliers. Muchas operaciones, o de montos muy grandes, o en posiciones literal geográficas que estén como que fuera de lugar. Cualquier cosa que te rompa el patrón de consumo podría ser un fraude. Estadísticamente, y es que ahí va a sonar a broma, pero es muy en serio, los fraudes tienden a romper los patrones de consumo de las personas o de los grupos al que pertenece la persona. Es decir, un ejemplo así medio burdo. El señor es padre de familia, tiene ya unos 45 años, está pagando el coche, está pagando la casa, y de repente ven un bonito gasto en palos de golf y esquíes. Y aparte lo hizo a las 3 de la mañana. Digo, sí entiendo, puede ser que el señor se esté ocultando de la señora de la casa haciendo sus compras a las 3 de la mañana escondido en el baño, pero pues también podría ser que es un fraude. Entonces, esto que rompe el perfil o que tiene alguna anomalía dentro de tus datos, es una manera excelente de prevenir esos fraudes, porque los datos tienden a ser repetitivos. No sé qué opines, Abraham. Sí, de hecho, solamente complementando un poquito lo que comenta de que tiende a romper esos patrones, hay una distribución muy famosa que es la distribución de la ley de Benford, que dice que en hechos que se generan de forma aleatoria, ya sea las compras que se realizan, los ingresos que va teniendo una persona en el año, el número de desastres naturales y demás, tiende a presentar que el primer dígito de esa cantidad, pues el número que más se repite, primero va a ser el 1, después el 2, el 3, el 4 y demás. Entonces tiende a formar una distribución como si fuera del tipo G cuadrada, y se dice que cuando se presenta un fraude, que por ejemplo una persona le llegó a meter mano en su declaración de ingresos cuando estaba haciendo su declaración de impuestos, pues tiende a romper esa distribución de la ley de Benford, y si la distribución del primer dígito de sus ingresos no se parece a esa distribución, también muchas veces se asume que efectivamente hubo fraude porque le estuvo metiendo mano. Yo quisiera hacer un agregado. Yo tuve la oportunidad de trabajar con una base de datos con cuestiones de fraude bancario, y ahí se aplicó lo que viene siendo modelo Logit y el Navy Bayes, el cual el Logit funciona mejor. Aquí el banco ya tenía registrado como modelo de clasificación, cuáles entradas eran fraudes y cuáles no. Entonces ahí se buscaba el patrón, como mencionan, en la cual todos esos datos pues te llegaban a dar lo que vendría siendo el fraude, el robo directamente en los cajeros automáticos. De hecho, se encontró que muchos de los fraudes se daban por cantidades pequeñas de dinero, mayores al equivalente a 1,000 pesos, y eran raros los que eran por sumas exorbitantes de dinero. A su vez, las transacciones fraudulentas se realizaban más en la noche que en la mañana, porque en la noche había menos cantidad de gente. Eso es lo que se logró encontrar en esta base de datos que comento, que es enfoque a fraude bancario. Yo quisiera nada más agregar en este punto sobre el lavado de dinero, no nada más de grupos del crimen organizado, sino también de funcionarios públicos. Todo este asunto electoral también hay lavado de dinero, no nada más es proveniente del narcotráfico, ¿no? Entonces, ahí acabamos de escribir un artículo en el Journal of Money Laundering and Control, y de lo que trata es, pues, primero de identificar aquellos movimientos que se les llama inusuales, y además la periodicidad de dichos movimientos inusuales. Entonces, esto te lleva, digamos, esta clasificación te lleva a un grupo de posibles lavadores de dinero.
Y lo que se hace es para, digamos, filtrar en este grupo aquellos que no solamente, digamos, tienen cierta posibilidad de serlo, sino que la probabilidad de serlo aumente. Entonces se corre, digamos, otro programa, el de congruencia fiscal. Y entonces ahí ya identificas a un grupo, pero estamos hablando de, imagínense los clientes de un banco, o sea, de Bancomer, por ejemplo, y hacer o sea, todo este seguimiento de información y que además es muy importante, ¿no? Digamos, el administrar este tipo de riesgos, el lavado de dinero, en este momento no solamente de narcotráfico, sino, repito, ¿no? De funcionarios públicos. Y esa es una aplicación pues bastante compleja, sí requiere, se requiere pues primero que se sepa escribir un algoritmo con un lenguaje apropiado, checar que el algoritmo haga lo que tú quieres y que pueda manejar esa inmensidad de datos haciendo clasificaciones. Y creo que ese es uno de los látigos que en este país azotan de manera más fuerte, el lavado de dinero. Entonces, nada más quería agregar esa aplicación. Muchísimas gracias a todos. Doctora Borrego, ¿algo más? Sí, tenemos más preguntas de nuestros chicos. Tenemos por ahí preguntas de Diego Moreno, estudiante de 5º semestre de la licenciatura en Ciencia de Datos, que nos pregunta, ¿y si se ignorara la ética para un bien mayor? Por ejemplo, relacionar diferentes ubicaciones y tiempos de conexión de un usuario para poder encontrar a una persona desaparecida. ¿Hablaríamos de algo ético o no? Digamos que por el bien mayor, ¿no? Para nuestro panelista que hablaba hace un momentito de la ética, que no la tenemos que perder de vista. Justo para ese tipo de estrategias es que se creó este tipo de instituciones que les comentaba hace unos momentos. En Europa, OpenAI, en Estados Unidos no recuerdo su nombre como tal, pero definitivamente es una gran aplicación que le podríamos dar, definitivamente sí la es. Podríamos tener todos esos datos, yo creo que a medias, probablemente bajo el lamentable ejemplo que nos ponen por ahí, muy probablemente se podría hacer con la geolocalización del celular, pero pues en el punto en el que la persona pierda el contacto con el celular, pues ahí en automático ya se perdió la cadena y el sinnúmero de posibles ubicaciones que se podría tomar a partir de ahí, pues ya es prácticamente infinito. Pero pues creo que es una gran ventana de oportunidad para que los chicos empiecen a proponer una tesis sobre la creación de ese instituto que empieza aquí en México. Definitivamente es un área que apenas está empezando en México y de hecho, si me lo permiten, tengo por aquí unos datos duros, se los voy a poner con respecto a esto. No, ahí no es. Esta. Stack Overflow es un portal de ayuda de programadores. Puedes poner ahí tus dudas o si no te sale algún problema, tú pones ahí, alguien sabe cómo hacer esto y la misma comunidad te va ayudando, te retroalimenta y te dice. Si están viendo ahí mi pantalla, ¿verdad? Es un slide de Developer Survey. Rápidamente les comento, por ahí el doctor Salvador comentaba al principio que México definitivamente es uno de esos países donde apenas empieza y eso es totalmente cierto. El 18% de los participantes de esta encuesta que se hace anualmente viene de Estados Unidos, el 12% restante de la India, de Alemania y demás. Si los agrupamos por todos los países, vamos a encontrar que México se encuentra por el lugar 20 y tantos, más o menos. Y eso lo que nos está diciendo es que tenemos una gran amplia ventana de oportunidad porque es algo que apenas está empezando. Estamos empezando prácticamente desde cero. No tenemos
a lo mejor toda la experiencia que tienen las grandes empresas que están en otros países, pero pues como el caso de la compañera Daniela, pues podemos ir con muchas empresas a abrirles esta ventana de las Data Driven Companies, que son empresas orientadas en los datos. Además de eso, es uno de los campos en los que el empleo está prácticamente al full. Si tú te dedicas a esto, prácticamente es un hecho que tienes empleo. Al menos las personas que contestaron esta encuesta. Y pues, si nos vamos en términos de salario, también podemos encontrar que es una de las carreras que mejor paga, no solamente a nivel aquí en México, sino a nivel internacional. Podemos encontrar aquí los Data Engineers, que es algo como lo que se dedica Dani. Podemos encontrar los Data Scientists o los enfocados a Machine Learning, que son especialistas, y pues son de los que más ganan. Y si se preguntan un poquito por la brecha de género, se podrán encontrar que en diferentes rubros es una de las carreras donde la brecha de género no es cero, pero es una brecha que está muy cerca de eliminarse. Y concretando por ahí lo que comentaban de seguir con un posgrado, una maestría, pues de acuerdo con una encuesta que hace O'Reilly, mientras tú tienes un nivel de estudios mayor, el nivel de ingreso que tú obtienes va siendo cada vez mayor. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad en esta parte de ciencia de datos y enfocado en lo que me preguntaban originalmente, creo que es no solamente un gran tema de tesis, sino que es un gran momento para poner eso en la mesa y no quedarnos atrás. Al final del día siempre hablamos de que somos un país que siempre está rezagado, que no tiene las suficientes oportunidades, que siempre está detrás de las grandes potencias, pero pues yo creo que aquí, con base en lo que nos acaba de comentar ahí el compañero, tenemos una gran oportunidad para ser punta de lanza en esto que es la inteligencia artificial y la ciencia de datos. Muy bien, Abraham, me gustó muchísimo. 2, por 2. Por 3. Gracias. Aquí aprovechando que la doctora Ana Lorena nos acaba de dar un comentario para mis chicos que están en segundo semestre de finanzas, que están llevando finanzas empresariales, para yo gancharlos, les decía, ahí está el dinero. La doctora trabaja con algoritmos, si mal no recuerdo, tiene un algoritmo llamado Wellum para detectar por ahí oportunidades de inversión, ¿no? Y como bien nos decía, ella... Yo les comentaba en mis clases, ya hay politécnicos que han ganado premios por esto. Bueno, es la doctora, ella es de quien les hablaba. Muchísimas gracias por estar aquí. Y tengo una pregunta que me gustaría que usted nos ayudara a contestar de nuestro alumno Anthony García, de quinto semestre de Ciencia de Datos. Le gustaría saber más detalles acerca de hacer transacciones en bolsa, cómo pudiéramos aprovecharlas más. Yo sé que usted ahí es enamorada de R y anda haciendo sus algoritmos, entonces si nos pudiera ampliar por ahí un poquito más. Sí, claro que sí, muchas gracias. Estoy enamorada de R, pero Python me anda guiñando el ojo mucho, ya me invitó a cenar y se me hace que le voy a decir que sí también. Entonces voy a estar saliendo con los dos. Pero bueno, yo creo que este tema es bien importante. Hay mucha información fraudulenta en línea, sobre todo ahora lo vi con la pandemia, de que salen, por ejemplo, estas aplicaciones de sigue la estrategia de otra persona y obtén un 20-30% de rendimiento. O invita a tus amigos y entonces también vas a obtener tales rendimientos. O te ofrecen activos que simplemente no conoces. Entonces, yo creo que mi respuesta va a ir en el mismo sentido. Antes de programar, antes de elegir algún lenguaje, antes de pelearte con los métodos cuantitativos, pues yo creo que lo primero que tenemos que conocer son los instrumentos financieros, justamente, a cuáles puedo acceder, a través de qué medios, a través de qué plataformas. Hoy en día ya es muchísimo más fácil. Hace algunos 20 años, y yo creo que el doctor no me dejará mentir, para que tú pudieras hacer tus propias transacciones en bolsa, pues yo creo que mínimo necesitabas un capital de 1 millón de pesos.
Hace unos 10 años necesitabas unos 100,000 pesos, al menos, por ejemplo, con GBM, que es una de las casas de bolsa más populares en México. Hace unos 5 años, si eras estudiante, te daban la opción de iniciar con 10,000 pesos para que tú pudieras comprar y vender tus instrumentos. Hoy en día hay plataformas como la misma de GBM, Actinver, Cuspid, me refiero a plataformas que están reguladas, donde tú ya empiezas con 100 pesos prácticamente y ya eres partícipe del mercado. O está toda esta serie de plataformas no reguladas que también con una inversión muy pequeña ya te meten en un mundo de instrumentos financieros. Entonces, yo creo que lo primero es conocerlos, qué características tienen. Yo, por ejemplo, así como les puedo mostrar los algoritmos y como les puedo enseñar con mucho gusto las fotos de Banco de México, de otras situaciones, también me he equivocado mucho con esto, también me ha tocado perder de forma grosera y ha sido por varias cosas, entre que no afino bien el algoritmo y entre la parte en donde te gana la psicología y tú quieres ver cosas que no existen, ¿no? Y eso también es algo bien importante que se tiene que manejar. Entonces, dando una respuesta concreta del compañero, yo creo que primero hay que conocer los instrumentos financieros. Si un día te vienes de intercambio acá a la S, con mucho gusto te invito a mi clase y podemos ver toda esta parte, qué instrumentos podemos encontrar y entonces ahora sí, cómo podemos hacer algunas estrategias que te permiten, ojo, identificar oportunidades, pero tampoco es la verdad absoluta, ¿no? Yo les comentaba, las estrategias que yo programo se basan en indicadores muy específicos, pero yo no puedo todavía meterle el factor del sentimiento a partir de la invasión de Rusia, o por ejemplo, yo ya estoy esperando la primera semana de marzo donde va a haber anuncio de política monetaria, y yo ya sé que si no tengo un portafolio que esté centrado más que nada en banca, se me puede caer ahí de forma terrible. Entonces, pues también ese conocimiento que vamos adquiriendo en el mercado es bastante útil para la toma de decisiones. Pero yo les puedo dejar mi correo y con mucho gusto les puedo pasar un poco de más material, invitarlos a algunas sesiones y creo que puede ser bastante útil para los compañeros. Muchas gracias, doctora. Muy importante que nuestros chicos sepan que están cobijados por una institución que no nada más está aquí en Coahuila, sino que es a nivel nacional. Y que bueno, gracias por estar aquí nuevamente y gracias por haberme recibido en su momento. Y bueno, ya saben los chicos que allá también tenemos casa y ustedes tienen aquí su casa en Coahuila. No sé si alguien más de nuestros panelistas quisiera ahondar un poquito más en este tema o podemos pasar a la siguiente pregunta. Ya se nos fue hora y media, doctora Borrego. Yo propongo yo propongo que demos por finalizada la sesión y ¿qué tal si organizamos otra que está abocada a darles un poco más de información sobre aplicaciones muy concretas a nuestros alumnos que parece que están muy interesados en el asunto de inversiones, de fraudes? Yo creo que ya es tiempo de terminar esta sesión y hagamos la segunda parte bien organizada y con bríos y energía nuevos. Yo nada más quisiera añadir a lo que dijo el doctor Venegas, que digo, ya que están aquí nuestras autoridades politécnicas, los chicos tienen la oportunidad de hacer un intercambio de un semestre. Se pueden venir pueden cambiar de escuela, pueden tomar materias en otra escuela del Politécnico. Digo, nunca me he distinguido por ser muy ávido con esto de los trámites institucionales, pero si se acercan a alguien dentro de su escuela, a la estructura administrativa, seguramente les dirán cómo poder hacer esta clase de intercambios, y ya que esté esto menos complicado con la epidemia, pues, bueno, aprovechemos que esto es el Politécnico Nacional, todo lo que ofrece, y pues a mí no me queda sino agradecerles a todos ustedes, a nuestros panelistas, a las autoridades politécnicas que nos permitieron convivir de manera remota si quieren, pero al fin y al cabo es convivir y de platicar. Las preguntas, si las pudieran ir rescatando para más o menos estructurar una segunda sesión y ver qué es lo que hacemos. Entonces, no me queda sino agradecerles a todos ustedes
Dani, Abraham, Javier, que hayan compartido con nosotros su experiencia. Les agradezco mucho también porque los chicos que nos están viendo pueden ver que aún en la peor crisis que hemos tenido en una centuria, la ciencia de datos les puede proveer de una manera de acomodarse en el mercado de trabajo. Para los que quieren ser sus propios jefes, la ciencia de datos te puede permitir ser un inversionista, te puede permitir conocer el mundo y pues, tomar decisiones con ello. Y si alguno de ustedes quiere estar dentro de las decisiones de política pública, pues creo que también es una excelente manera de conocer el mundo y de, como dice el doctor Venegas, pues poner frijolitos en la mesa. Entonces, no me queda sino agradecerles a todos por su entusiasta participación, por su tiempo. Chicos, todos los que los acompañaron, muchísimas gracias. Esto fue para ustedes y espero lograr que se hayan enamorado de este tema. Y como siempre les digo a los chicos, aquí los profesores parecemos zombies porque nos encanta que nos lleguen cerebros. Queremos a lo mejor del país en las aulas y pues queremos que vengan con sueños grandes, con ímpetus grandes, pues para hacer proyectos grandes. Entonces, muchas gracias. Gracias, gracias. Bendiciones a todos. Gracias, Manuel. Gracias, Carlos. Gracias, Carmen. Gracias, Ana. Javier, Abraham, Daniela. Muchísimas gracias. Bendiciones para todos. Muchas bendiciones. Gracias. Que estén muy bien. Padrísimo, padrísimo. Bendiciones. Bye. Gracias, doctor. Bendiciones. Bye. Muchas gracias a todos por su participación a nombre de mi director y bueno, reiterarles las gracias y por la colaboración abierta. Esperemos que se pueda volver a dar nuevamente sobre los temas puntuales. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo, bueno, aquí por Zoom, a los que nos están viendo en redes sociales y daremos oportunidad para una segunda sesión. Muchísimas gracias. Cuídense todos.